sindicatos no son sindicatos obreros, como tampoco es obrero el Partido Socialista Obrero Español. Los sindicatos, los grandes sindicatos, sobre todo los que huyen, Comisiones Obreras y UGT, son instituciones de derecho público, porque se han creado al amparo del derecho constitucional. Y precisamente por eso, al igual que los partidos políticos, a los sindicatos también se les subvenciona en los presupuestos generales de Estado, igual que a los partidos políticos, porque son instituciones de derecho público. Cuando a Marcelino Camacho lo echaron también del sindicato, de los cargos directivos, a todo el mundo. Y entonces el que era tesorero, o como fuera, como se llamase, era un conductor de una ambulancia valenciano. Entonces él volvió a Valencia a trabajar en lo suyo. Y le hicieron una entrevista en el periódico Levante de Valencia, que era además de filiación socialista ya, porque el periódico era del movimiento, pero después lo compró, o lo que sea, el Partido Socialista. Bueno, pues entonces en esas declaraciones este hombre habló de muchas cosas, yo las conservo. Y una cosa que me llamó la atención fue que le preguntaron cómo se financia Comisiones Obreras. Y dijo, hombre, Comisiones Obreras tiene un presupuesto anual, me parece que dijo, de 18.000 millones de pesetas. Y dijo, el 80% de este presupuesto no se cubre con las cuotas de los afiliados. No se cubre. Y entonces, ¿cómo se cubre? Yo te lo puedo contar. Se cubre con las subvenciones de las comunidades autónomas, con las subvenciones de los ayuntamientos, con las subvenciones de los presupuestos generales del Estado. Y además también con el dinero que les paga las empresas por la negociación de los convenios colectivos. Y eso te lo puedo contar con pelos y señales, porque lo he comprobado. Si quieres lo cuento, pero voy a continuar. Y además, fuentes de financiación. Pues los fondos de pensiones. Porque los fondos de pensiones que administran planes de pensiones, por ejemplo, el de Telefónica, el del Banco del Bilbao Vizcaya, antiguo del Banco Exterior de España, están controlados, no digo que están controlados, sino están presentes en ellos, entre otros, Comisiones Obreras y UGT. En el de Telefónica, para que ellos pudieran estar en el fondo, les tuvo que regalarles la empresa unos dineros, que me parece que fueron 250 millones a cada uno. Y con ese dinero, ellos se benefician porque los fondos de pensiones no están creados para mejorar las pensiones de la gente que tiene ahí sus planes de pensiones, sino para administrar ese dinero en beneficio de los propietarios del fondo, no en beneficio nunca de los trabajadores que tienen planes de pensiones en ellos. Y esto, que es un escándalo, de ello sacan montones de dinero del plan de Telefónica, que es de muchísima gente, ¿no? Del plan del Banco de Bilbao Vizcaya, que es muchísima gente, y tengo referencias también de otros, pero es que estos los tengo comprobado. Pero es que además, también hay otra cosa, los cursos de Forcén que no hacen. Y esto sí os voy a contar la anécdota del Forcén. El Forcén, como una entidad pública o parapública con fondos públicos, pues se publican todos los años
del Forcem, se publican todos los años en el Boletín Oficial del Estado el informe del Tribunal de Cuentas del Reino. Y en el Tribunal de Cuentas del Reino, en sucesivos años, venía denunciando irregularidades en el Forcem. Yo lo veía y lo leía y decía, coño, estos tíos, qué sinvergüenzas y tal. Y un día, un año, por fin, me animé y dije, voy a presentar una denuncia. Porque claro, el problema está en que el Forcem se financia, por una parte, con fondos de la Unión Europea, pero también con los fondos que se descuentan a todos los trabajadores con la seguridad social para la formación profesional. Y claro, eso era, a los afiliados de mi sindicato, y para mí también, eran importantes, porque era mi dinero el que estaban invirtiendo ahí, el que estaban utilizando esta gente para hacer sus negocios particulares. Entonces presenté una demanda alegando todo esto y alegando mucho más, alegando incluso que había investigado que el que estaba asesorándoles tanto a la COE como a los sindicatos para la realización de estas operaciones era un abogado del Estado, cuando un abogado del Estado no podía hacer esto, y que además había hecho una sociedad anónima en la cual estaban su mujer y sus niños, incluso los de pecho, que yo lo sabía que tenían, que comprobé que eran de pecho. Y además le denunciaba también que se citaban allí una serie de entidades colaboradoras, una serie de sociedades colaboradoras, y que yo había preguntado en el registro mercantil que me dieran el último balance de esas sociedades, y me habían contestado en el registro mercantil que no tenían ninguna referencia, es decir, que no existían esas sociedades. Bueno, el fiscal general del Estado, a pasados muchos meses, me mandó una carta diciéndome que trasladaba la denuncia al fiscal anticorrupción. Y esperé varios meses y el fiscal anticorrupción me dijo que me citó la comisaría de policía de la Fiscalía Anticorrupción, que está ahí en el Paseo de la Castellana. Y en ella yo reiteré la denuncia. Y bueno, fue un escándalo porque se reunieron alrededor mío todos los policías que estaban allí, y todos comentándolo en voz alta. Y yo pregunté, bueno, ¿y ahora qué? Ahora le llamará el fiscal a que reitere usted y amplíe la información. Pasaron los meses y recibí entonces un día una comunicación de la Fiscalía Anticorrupción que decía simplemente: el fiscal anticorrupción ha acordado archivar su denuncia, sin decir ni por qué, ni cómo, ni cuándo.